Bueno, estamos con Federico Copta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, en el marco de los 115 años del Diario de la Voz Interior. Lo hemos invitado para que reflexionara un poco sobre el futuro de la problemática ambiental en la provincia. Bueno, Federico, ¿qué avisoras de acá a 15, 20 años que pueden llegar a ser los problemas ambientales en la provincia y quizás en la capital? Mirá, la verdad es que uno puede generar diversos marcos por los cuales poder reflexionar esta pregunta futuro. El primer marco es ver qué pasó en los últimos 20 años o 30 años y proyectar. En ese sentido, justamente traje esta publicación, un libro que hace 20 años salía y hablaba de la problemática ambiental de Córdoba, y de alguna manera eso nos va mostrando algunos escenarios de piso y poder comparar, y nos puede también servir para entender qué puede pasar a futuro. Si uno ve lo que ha pasado en los últimos 20 años, y la verdad es que el tema ambiental se fue deteriorando progresivamente. Por un lado, la disminución de bosque nativo sucedida en la década del 2000 fue importante, eso por avance de frontera agrícola y ganadera. Y después en otros problemas como a nivel urbano, lo de residuos o el tema de cloacas, la verdad es que lo que uno ha podido observar ha sido un franco deterioro progresivo. Recordemos que hace 20 años teníamos, por ejemplo, un sistema de monitoreo de aire en donde se generaban informes todos los meses, eso era municipal, y hoy por hoy recién tenemos un informe del mes de septiembre, pero después de haberse discontinuado prácticamente 20 años. Entonces, uno puede plantear, si eso sigue así, bueno, evidentemente la situación va a ser claramente peor, sobre todo a nivel urbano y en la ciudad de Córdoba, en donde hemos tenido el mayor deterioro ambiental. Ese podría ser un escenario. El otro escenario es que autoridades y ciudadanos, sobre todo autoridades, digan, bueno, vamos a ir trabajando distintos temas que evidentemente tienen un atraso importante y legislar a favor del ambiente. Por ejemplo, actualizar el ordenamiento territorial de bosque nativo siguiendo las pautas metodológicas establecidas por la Nación, que eso implica no reducir la superficie en rojo. Con lo cual, con eso podríamos de alguna manera frenar la disminución de la superficie de bosque nativo. Eso sería un avance, o sea, empezar a frenar la degradación. Eso podría ser otro escenario, o como, digamos, acá en Córdoba resolver el tema de cloacas, que la verdad el río muere después de Bajo Grande, y bueno, que las inversiones que se vienen realizando, particularmente de la provincia, eso genera un escenario distinto en cuanto a la red cloacal. Y en cuanto a residuos, bueno, de una vez por todas, empezar a enterrar menos, porque la verdad es que se entierra demasiado, y si uno compara, por ejemplo, estadísticas, en este libro hay una estadística del año 93 que indica que por habitante por día generábamos 630 gramos de residuos, y en el 2009 ya estábamos generando 1,3 kg, o sea, un poquito más del doble por habitante por día, que sumado con el crecimiento de la cantidad de habitantes, bueno, nos da, digamos, casi triplicar la cantidad de residuos de hace 20 años. Yo creo que una diferencia que hay 20 años atrás a esta parte y que quizás pueden seguir a futuro, eso es lo que te quiero preguntar, es que hay, si se quiere, más conciencia ambiental, y han surgido, en el caso del Foro Ambiental, pero muchas organizaciones no gubernamentales y también organizaciones de base, de propios vecinos, que un poco están tomando conciencia y están saliendo a la calle para reclamar esta protección del ambiente. ¿Pensás que eso puede llegar a incidir en las políticas públicas en los próximos 20 años? Digo, Sí, que los políticos pueden llegar a tomar nota de eso. Sí, definitivamente sí, y ese sería el tercer escenario, que sería el escenario optimista, con una ciudadanía empoderada. En el primer escenario es que sigan las cosas como están, el segundo que las autoridades empiecen a hacer algo, y el tercer escenario es que las autoridades hagan, pero a su vez tengan un fuerte respaldo y reclamo de la ciudadanía, con información, con contenido técnico, pero también con mucho compromiso
para que las políticas públicas ambientales estén en la agenda y se le preste la atención que realmente les corresponde. En ese sentido, sí debo recalcar que hay indicadores muy importantes de conciencia ciudadana. Uno puede retrotraer un poco de memoria y decir, bueno, año 2010, cuando se aprueba la ley 9814, la de bosques nativos, en ese momento hubo un rechazo por básicamente artículos que eran inconstitucionales, que permitían hacer lo que la ley nacional no permitía. Entonces, al legislar por debajo de la ley nacional, esos artículos eran inconstitucionales, fueron corregidos después por un decreto del año 2012, pero eso que en su momento fue, casi diría, una derrota de la ciudadanía por la construcción de esta ley, que terminó aprobándose otra que no fue la que se construyó en la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, esa derrota en realidad tuvo un gran germen de victoria, y es que se fue generando a lo largo del tiempo una conciencia muy fuerte de que con los bosques se estaba haciendo cualquier cosa. Y entonces eso fue generando reclamos importantes. Por otro lado, en esa construcción de ciudadanía hay un punto de inflexión que ha tenido que ver con el caso de Monsanto, porque a su vez disparó la actualización de la legislación con la Ley de Política Ambiental en el 2014, actualizándose con la ley nacional. Entonces, por ejemplo, a partir de allí empezaron a ser obligatorias audiencias públicas ambientales para determinado tipo de proyectos de mayor impacto. Y esto, el primer gran avance es que por lo menos nos enteramos que existen esos proyectos y no nos enteramos recién cuando las máquinas están topando. Entonces, eso ha ido generando movilización de personas que se van enterando de estos proyectos y que van, digamos, empezando a ser protagonistas en su análisis y también, de alguna manera, incidiendo en las decisiones. Todo esto es una construcción lenta. O sea, yo podría decir que en los primeros años, en general, no nos enterábamos de las audiencias. Después empezamos a generar un oficio de verificar todos los días qué audiencias se generaban. Entonces, a partir de allí, en particular, por ejemplo, del caso del foro, en varios eventos hemos generado alertas tempranas, o sea, advirtiendo a gente de cada localidad, se viene esta audiencia, analícenla, o sea, es lo primero, informarte que va a suceder algo. Después, la incidencia de las audiencias también ha ido generando un avance. Y el caso de la que ha tenido que ver con la prolongación de la autovía de montaña en Punilla, creo que es contundente en ese respecto. Porque si bien el proyecto obtuvo licencia ambiental, entre la resistencia ciudadana, las deficiencias del proyecto, los costos económicos incluso que implicaba el proyecto con las modificaciones que se hicieron, bueno, hizo que el gobierno desistiera de eso. Entonces, eso no hubiese sucedido si no hubiese pasado la audiencia y más de 900 personas inscriptas y más de 400 que hablaron. Entonces, allí tenemos un elemento interesante que a futuro necesariamente las autoridades van a tener que tener presente. Eso te iba a decir. ¿Y cuáles, vos planteaste varios escenarios? ¿Qué es lo que tu intuición dice que puede llegar a ocurrir, digo, de estos tres escenarios que planteaste de acá a 20 años? ¿Pensás que digamos, no hay retorno de esta conciencia ambiental o por ahí el poder que hay detrás de todos estos proyectos que un poco son incompatibles con el ambiente, quizás va a estar por encima de la cuestión ambiental? Tratando de ser realista, creo que va a ser una mezcla de los tres escenarios. Hay escenarios en donde vemos que los temas ambientales están fuera de agenda, como están fuera de agenda muchísimos temas relevantes. Entonces hay cuestiones de gestión que eso uno espera que cambie definitivamente. Creo que las autoridades ya están tomando nota del peso político que tiene el tema ambiental y están empezando a entrever que esto realmente hay que darle la atención necesaria porque si no es un suicidio político.
Y por otro lado hay un creciente empoderamiento y yo creo que en muchos lugares es irreversible. De todas maneras, las comunidades que se van empoderando lo van haciendo en función de distintas historias. Por ejemplo, cuando uno ve Sierras Chicas ha sido marcada por las inundaciones del 15 de febrero de 2015. Y esa marca fue tan importante, llegó tan profundo, que no se puede entender las movilizaciones que hubo en contra de la ley, la actualización de ordenamiento territorial de bosques nativos en el 2016 y 2017, sin tener en cuenta las inundaciones de Sierras Chicas. ¿Por qué? Porque allí tenía gente que tenía el problema cerca por el desmonte, pero a su vez era local en la ciudad de Córdoba, porque hay gente que se fue a vivir allá. Entonces no les resultó extraño venir a la ciudad de Córdoba y reclamar por eso. También es un punto de inflexión estos reclamos por la ley de bosques, porque gente que no se veía afectada en forma directa también se movilizó. En general uno ve el escenario de amenaza por X cosa, una fábrica, una antena, una aplicación de plaguicida, un desmonte, entonces gente reaccionando ante esa amenaza directa que lo afecta. En el caso de lo de la ley de bosques, eso superó ampliamente, fue superado ampliamente y hubo mucha gente que se movilizó sin tener la amenaza directa a su salud, a su vida. Entonces, estos procesos yo entiendo que son irreversibles. Sin embargo, también entiendo que los grados de avance son distintos en muchas localidades. Por eso destaco lo de Sierras Chicas, porque después uno lo ve en otras, digamos, audiencias, por ejemplo, relacionadas con loteos, en donde ya hay un empoderamiento y un ejercicio de empoderamiento muy grande, incluso en localidades que uno no esperaba que fuesen a reaccionar y bueno, digo, ¿no? por su propia historia y su contexto sociopolítico. Y sí, la verdad es que la gente ha empezado a decir que no a muchas cosas. Entonces, creo que eso es el lado optimista de estos próximos 20 años. Y la verdad es que uno no puede hacer más que apostar a eso, a seguir generando conciencia, a ayudar al empoderamiento de las personas y las organizaciones. Y en el caso del rol del Foro Ambiental siempre tiene que ver con también aportar sustento técnico a los reclamos que puedan generarse desde las distintas localidades. Bueno, Federico, muchas gracias. Bueno, gracias Lucas.